hermana Gaby ya llegó hasta aquí. Y es sobre qué pasa con personas que, por ejemplo, como que asedian mucho a otros en cuanto a, mire, que usted otra vez está comiendo arroz blanco, que se va a enfermar, que no sé más, que usted por qué está. Entonces, en el tema de comida se vuelven muy rígidos en ese sentido. Ojo, hay un punto donde uno, insisto, cuando parte del hecho de yo hago esto para tener la bendición de Dios y no en respuesta, o sea, por ejemplo, usted me pregunta en mi caso, ¿por qué yo practico la Reforma Pro Salud? Yo practico la Reforma Pro Salud porque son instrucciones que he recibido de parte de un ser que me ha dado tantas evidencias de que me ama, que estoy completamente seguro que esto es de beneficio para mi vida. ¿Me hago comprender? Entonces, avanzo con seguridad en eso, en una respuesta genuina de amor, porque además, como tengo convicción en que Él quiere lo mejor para mí, sé que con esa salud podré servirle de una mejor forma, de una mejor manera. ¿Me hago comprender? No la practico para sentirme mejor que otro, para decir yo sí practico la Reforma Pro Salud y nadie más. No la practico para ponerme de juez en la mesa con cada persona, la verdad que no. Yo puedo sentarme en una mesa tranquilamente con alguien que coma carne, puedo sentarme en una mesa con alguien que coma cosas que yo no como, ¿ok? Me podrá generar mayor o menor impresión, ¿ok? Pero, pero no, y voy a hacer todo lo posible para que de ninguna forma esa persona se sienta incómoda, ¿ok? Por lo que yo como. Mi trabajo ahí es mostrarle algo mejor. Y para eso ni siquiera tengo que hacerlo sentir mal. Simplemente comiendo en la evidencia de mi vida, puedo mostrarle algo mejor, que le sirve de referencia a él en busca de algo distinto. Pero hay quienes comienzan a calar esto con las demás personas y hacer a las personas que se sientan atacadas. Yo recuerdo un ministerio en Perú, y qué escándalo cuando llegaba a una casa, y puede que no eran casas, algunas veces casas eran adventistas, otras no, y veían huevos. La hermanita tiene huevos. Recuerdo un muchacho que me contaba esa experiencia, o sea, cómo él creció en ese contexto, y que para él también era como que, ¡ah, mamá, la hermana tiene huevos! Y como que, y claro, digo, sí, sí, uy, sí, uy, no, bueno, el Señor tenga misericordia, el Señor tenga misericordia. Sí, yo solo pienso en la forma como está siendo educada la criatura, ¿no? Luego él me cuenta esa experiencia justamente porque ya se encontraba en el fruto de haber sido formada en ese contexto específico. Entonces, uno no debe hacer sentir mal a otro por lo que come o deja de comer, ¿ok? Dios respeta el libre albedrío de cada ser humano. Uno puede mostrar simplemente un camino mejor. Y para ello ni siquiera necesito ser insidioso con la gente, que está hasta cuándo comiendo eso y todo lo demás. Porque llega un punto donde incluso uno se vuelve cansón a las personas. Se vuelve fastidioso y ya se asume nuestra fe con el fastidio. ¿Ok? Le pasa a uno como, ay, otra vez vienen estos testigos de Jehová. Y concha, pero es que en esta ciudad no se consigue ninguna calle donde no es esta gente. ¿Sí? Y lo hable lo que hace. Ojalá tuviéramos esa determinación. ¿Me voy a entender? Lo hable en muchos aspectos. Pero claro, uno ya, otra vez vienen estos a tocarle la puerta a uno. ¿Sí? Bien, lo mismo pasa en el contexto del que es cantaletoso con una cosa, en un contexto, ya se asocia mal y ya es sinónimo de esa iglesia. Uy, qué fastidio. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy prudente en ese contexto, sobre todo en cosas como estas, que tienen que ver con las formas, en este caso como el alimento. Obviamente cuando uno es padre, uno tiene que preocuparse muy bien por lo que hace a sus hijos, por cómo educa a sus hijos, entendiendo que en algún punto ellos tomarán sus propias decisiones. Ellos van a tomar sus propias decisiones. Algunos con mayor facilidad van a seguir en los principios en los que aprendieron, porque era lo que comían, porque les enseñaron a decidir por sí mismos. Otros se apartarán de ello porque le pasó a Jesús con Judas, pasó en el cielo con Lucifer, me hago comprender, es decir,
El Señor respeta el libre albedrío y por más que estemos en el mejor ambiente de todos, existe un margen importante para que cuando cada persona pueda tomar decisiones por sí misma, pueda tomar una decisión contraria a lo que recibió en su hogar. ¿Me hago comprender? Bien, algunos dicen que fracaso de esos padres, que su hijo ya no esté en la reforma pro salud. No necesariamente, porque en ese caso tendríamos que hablar de un fracaso de Jesús con Judas, o de un fracaso de Dios con Lucifer y un tercio de los ángeles. No, es que eso es parte de lo que está en la ecuación cuando una persona tiene libre albedrío. Eso es parte de lo que está en la ecuación cuando una persona tiene libre albedrío. Y lo tiene que tener. Uno debe con los hijos balancear la alimentación de forma equilibrada, de forma apropiada, que no afecte nada de lo que ellos requieren y necesitan porque están en crecimiento. Y lo que no reciben oportunamente va a costarles el resto de la vida. Porque en la niñez, esa es la dificultad con la niñez. Lo que uno no recibe en la niñez no lo alcanza a compensar en la vida. A nivel nutricional no se alcanza a compensar. Por eso es importante balancear muy bien. Y balancear con equilibrio. Yo recuerdo una experiencia que a mí me marcó mucho. Estábamos por Bolivia, digamos, estábamos por la parte boliviana, suroriental, frontera con Brasil, una de las partes de la frontera con Brasil. Y recuerdo que íbamos un río navegable y yo iba con un misionero, un compañero de misión, iba también en esa misma lancha una pareja, también misionera, que servía en la misión por allá en Santa Cruz, y venía su niño como de 8 años, más o menos. Fue en el 2016, finales del 2016, principios del 2017, y recuerdo que, bueno, nosotros íbamos ahí, yo iba con mi compañero, y en ese momento, pues yo ya había hambre, yo comienzo ya a sacar las cositas de las comidas, y lo de uno básicamente, que es la granolita, el pancito y la frutica, un avío clásico de uno cuando va en el camino, pancito, la frutica y la granolita, turroncitos de maní, en fin, ese tipo de cosas. Y ahí teníamos fruta. Y recuerdo que, bueno, yo comienzo a abrir allí con mi compañero y sacábamos el pancito y la fruta y todo esto. Y recuerdo que en ese momento yo tenía chirimoya, que me encanta la chirimoya. ¿El chirimoya llaman aquí? ¿Sí? Es como una guanabanita chiquita. Bien. Y banano. Y el niño de la pareja misionera estaba así cerquita. Y yo veo que yo estaba comiendo y yo me comí eso con tanto gusto. Y él me miraba. Pero me miraba así como quien quería, ¿me entiendes? Como quien quería, como si yo pudiera comerme eso. Y claro, yo lo veo, lo identifico y le digo, ay, ¿quieres? Mire, le parto una parte de la chirimoya y le ofrezco banano. Y en ese momento salta la mamá. No, 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 no. O sea, como que si yo le hubiera ofrecido marihuana. O sea, una cosa así. Como, no, 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 no. No, mira, no se preocupe, hermano, ese es su desayuno. Yo le tengo a él el desayuno y todo lo demás. Ah, bueno, está bien, está bien. Y yo seguí comiendo, ya me tocó como ponerme de un ladito porque el muchacho seguía mirándome, pues, y no entendía hasta que de repente ya comprendí el asunto. Ella llega y saca su avío y ¡pah! El pedazo de zanahoria, y ¡pah! El pedazo de pepino, y por supuesto que eso es muy saludable, pero luego entendí la cosa. Ah, la hermana es de la nutrigenética. De la nutrigenética. De estos que han satanizado la fruta. Entonces, de estos que no se puede comer fruta con los cereales, porque si come las frutas con los cereales produce un estado de alcohol, entonces afectas el hígado y todo lo demás. Pavada, dicen los argentinos. Mentira. Eso es mentira. Eso no es verdad. Entonces, no, que no podían comer y que si querían comerse la fruta tenían que comérsela 2 horas antes. O sea, ruptura total de los principios inspirados, porque si la inspiración dice, ni un grano de maní, imagínate que yo me coma 2 horas antes del desayuno la fruta, o 2 horas antes del almuerzo la fruta, o 2 horas antes de la cena la fruta. O sea, en vez de hacer 3 comidas, hago 5, hago 6. Entonces, es una ruptura de un principio, el principio de la temperancia y el dominio propio. Pero no porque es la única forma de comerla, el que la quiere comer porque tiene que ser comida antes, eso está en contra de las leyes de la anatomía y la fisiología humana. Porque claro, tú activas un proceso digestivo y luego tienes que volver a reactivar un nuevo proceso digestivo cuando se cumplen las 2 horas. Bueno, en ese marco, pues ellos han satanizado la fruta, mejor dicho. Es que su gran gestor, su gran promotor, que es una persona de Lima,
pues yo no sé si fue que en algún momento de su niñez se le atascó un pedazo de fruta cuando estaba comiendo, o sea, porque todo era la fruta. Recuerdo en unas conferencias que le dijeron, y las canas, ¿por qué aparecen las canas? Y él dijo, no, las canas es por la fruta, por los azúcares de la fruta y todo lo demás. Pero claro, obviamente todos lo mirábamos porque él tenía el pelo lleno de canas. Y entonces, claro, obviamente entiende, porque bueno, mira, yo por ejemplo tengo canas porque fui a Israel y necesitaba probar las frutas de allá, pero si hago tal y tal y tal cosa, entonces las canas van a desaparecer porque eso también viene de las frutas. En Argentina, en Córdoba, dijo por allá, yo sé por qué los argentinos son grandes y los peruanos chiquitos, y bueno, alimenta el ego a los argentinos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ustedes se comen la carne con vegetales. Los peruanos no los comemos con frutas. Por eso ustedes son grandes y nosotros chiquitos. Y bueno, el argentino adora de la carne, al fútbol, a Messi o Maradona y para ellos bien, toda la vida. Entonces todo el mundo dice, 10, claro que sí, excelente, todo. Bueno, y sus experimentos pues han sido de que él dejó una noche un banano con arroz en la cocina, ahí, y al día siguiente, cuando amaneció, ya estaba fermentado. Yo le dije, haz eso con tomate, haz eso, y es cierto, haz eso con la zanahoria, y es cierto que el vegetal aguanta más, ¿ok? Pero eso es parte, eso no es una prueba científica para decir que la combinación de cereal con fruta produce alcohol en una misma ingesta de comida. Además, tiene un terrible problema con el lenguaje porque el lenguaje tiene citas donde dice, esta mañana desayuné arándanos de mi huerto y manzanas con un delicioso pan de múltiples cereales que preparó mi ama de casa y todo lo demás, ¿no? Entonces tú dices, bueno, borracha entonces la profeta. Bien, no, sí, claro, ellos finalmente terminan diciendo, no metas a Elena White en esto, no metas a Elena White en esto. Y yo digo, no, si tú me dices, no metas a Oseas, a Nahum, a Miqueas en esto, yo te creo porque no tengo los escritos de ellos en cuanto a salud. Pero la profeta de nuestros días tenemos abundantes escritos en cuanto a salud. Así que como no la voy a meter en esto si somos adventistas del séptimo día. Y es autoridad para nosotros aún en ese campo. Bueno, pero yo soy muy respetuoso en ese contexto. O sea, si tú quieres comer vegetales, come vegetales, pues eso es tu asunto. No sé cómo vas a hacer en el cielo, porque en el cielo vamos a comer del árbol de la vida que tiene 12 frutos cada mes. Y el Enahuay habla de uvas, habla de higos, habla de manzanas, habla de duraznos, de una mesa llena de múltiples frutas. No sé, pues, cómo irán a hacer en el cielo. Pero lo que sí recuerdo, pero lo que sí tengo muy claro es cómo lo satanizaban. Vuelvo a la historia en aquella lancha. Aquellos padres bien motivados. Porque yo no discuto su sinceridad y que querían lo mejor para sus hijos. Ya le habían dicho que el chocolate Jet no. Ya le habían dicho que las papitas fritas no, que las golosinas no, que los bombones no. Ya le habían dicho que no. Está bien, azúcares, químicos, preservantes, saborizantes, en fin. Pero también llegas a decirle a ese niño que no el banano, que no la manzana, que no la chirimoya. Yo ya sabía dónde iba a terminar esa historia. Porque cuando incluso satanizas lo que Dios ha dado como una bendición para la humanidad, se desarrolla un desprecio hacia ese Dios y esa religión. Hace no mucho tiempo volví a hablar con la hermana, quien me dice, hermanito, ayúdame a orar por mi hijo, el mismo de aquella lancha. O ya tiene 15, 16 años, ya no quiere ir a la iglesia, ya no le importa la iglesia. Se refiere a nosotros como, bueno, ustedes los adventistas, o sea, no se identifica con nosotros y demás. Ya, hermanita. Me dieron ganas de decirle, ¿usted se acuerda de la lancha? Ahí sí me ganó el espíritu, no le dije nada. Pero en la lancha, aquella lancha, yo sabía que esto iba a pasar un día. Y no soy profeta. Es la ley de la causa y el efecto. Aquello es parte de esa causa. Hoy
tenemos un efecto. Entonces, con el tema de comida, cuán importante ser equilibrados, sensatos. Si tú me preguntas a mí, una dieta ideal para una persona que está luchando con un cuadro de enfermedad, yo te voy a decir abundantemente vegetales. Si tú no quieres comer fruta y solo quieres comer vegetales, dale, no hagas 5 comidas al día comiéndote la fruta 2 horas antes. No comas frutas, come vegetales. Está bien. Pero cuando ya lo quieres establecer, no, porque llega a un punto donde, o sea, usted es un alcohólico porque come frutas y cereales. Cuando ya las satanizas, se convierte en un problema muy significativo, porque transmites un Dios que, o sea, incluso te vas a comer un banano y escóndete, o sea, escóndete, porque si te provocó comerte el pancito con el banano, o comerte un muesli que mezcla avena, que es cereal con fruta, eso es tan sabroso, que es un muesli. Bien, o sea, te lo comes con una carga, porque sientes que tienes a Dios ahí. Siente que tienes a Dios ahí como, estoy esperando, o sea, cómetelo. Traicionaste los principios. Uf, lo que se viene para ti. Esteatosis hepática. ¿Sí? O sea, de verdad, ¿así es como se siente o no se sienten ustedes así? ¿Se siente o no se siente uno así cuando se carga con estas cosas? Que no son reales, y que lo que hacen es transmitir la idea de un Dios que no es ese, porque ese no es nuestro Dios. Por eso siempre llamo a la sensatez, a la cordura, a conocer al Dios verdadero que se nos revela en Jesús en el precioso mensaje de la justicia por la fe, y que nos permitirá entender que ese Dios que le puso ese sabor tan delicioso a la chirimoya, que creó una fruta como la yaca que tiene 7 sabores, que creó una fruta como el banano, que la puso a nuestra disposición en abundancia, se deleita en que podamos sentarnos y en nuestro justo tiempo y porción disfrutar de eso que Él con amor ha creado para nosotros. ¿Me hago comprender? Vamos aquí. ¿Por qué? Otro fenómeno que está asociado a lo psicosomático en torno a los trastornos religiosos es la ansiedad generalizada. Sí, la ansiedad generalizada. También tenemos la depresión asociada con la culpa o, trastornos psicosomáticos asociados con la alimentación. Vamos a seguirlos desglosando, pero voy con la segunda. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada, esa ansiedad generalizada no por creer en Dios, sino porque vive pensando, ¿y si Dios está disgustado conmigo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Esto es asociado con tensión muscular. La gente se tensiona muscularmente. Insomnios. Está asociado con palpitaciones y con preocupación permanente. Hay una preocupación permanente porque no me siento lo suficientemente bueno, porque creo que aún Dios está disgustado conmigo por tal o cual cosa que hice. Y esta ansiedad generalizada es muy característica, no es nueva. Por ejemplo, Jacob llegó a sufrir de ella. Y esa ansiedad, esa angustia, lo acompañó durante 20 años. Por esa razón, Jacob, cuando es engañado por Labán, de cierta forma, como suele pasar, cuando uno tiene culpa ahí presente, que no ha experimentado libertad en el contexto del perdón de Dios, cuando a uno le pasan cosas malas, ¿qué ocurre? Uno inmediatamente lo asocia con lo que uno cree que tiene pendiente. Esto seguro me lo mandaron por esto. Esto seguro me pasó por esto. Como si nuestra visión de Dios fuera de un Dios vengativo, que, ¿te acuerdas esa que tienes pendiente conmigo? ¿Tú crees que a mí se me olvida? No, a mí no se me olvida. O como si Dios fuera el de estos. Yo perdono, pero no olvido. ¿Lo han escuchado? Yo perdono, pero no olvido. No. Cuando Dios dice, te perdono, te dice, y tus pecados van al fondo del mar. Y el fondo del mar se encuentra en el foso de las Marianas. Y ahí no ha podido llegar ni el hombre. ¿Me hago comprender? Bien. Y eso repercute en el cuerpo.
Es que hay tensión muscular, hay insomnios, hay palpitaciones, como les decía, hay preocupación permanente. Viene a mi mente lo que dice Filipenses en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo pensamiento, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y que volvemos a conectar esto con la justificación por la fe. La paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿Está hablando de lo emocional? Claro, porque la paz es un estado mental. Es un estado mental. Pero que se alcanza ¿en qué marco? ¿En qué marco? Textos favoritos de John Huss. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 5, 1 y 2? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos. Ahí está. La paz, que es un estado mental, viene como consecuencia de la justificación por la fe. Porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos salvos y nos gloriamos. Nótese, la paz viene como consecuencia de la experiencia de justificación por la fe. La paz no nos permite entrar en esa ansiedad generalizada, donde ¿será que soy lo suficientemente bueno? ¿Será que Dios está enojado conmigo? No, hay paz. Como dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque la ansiedad se echa sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros para poder darnos la paz que nosotros necesitamos. Volvemos a ver ante un trastorno emocional la justificación por la fe como solución. Tercer punto. Depresión ocasionada, sí. Insomnio, palpitaciones. Insomnio, palpitaciones y una preocupación permanente. Preocupación permanente. Otro trastorno asociado a lo religioso. ¿Perdón? Bien, cuando hablamos de depresión asociada con la culpa, miren, les decía el otro día que la gracia, a mí me encanta ilustrarlo, bueno, me gusta ilustrar las cosas a partir de lo que vemos, a partir de lo que conocemos, por eso los elementos que cito, porque yo sé que lo conocen y por eso lo digo. Ahora, la gracia lo ilustro a partir de un árbol. El otro día les hablé de ese árbol. Y es un árbol que tiene dos frutos. ¿Ok? Es un árbol que tiene dos frutos. Ese fruto, ese doble fruto, atiende dos grandes necesidades del ser humano. El nombre de un fruto es perdón. Y el nombre del otro fruto es poder. Uno atiende ¿cuál mal? La culpa. Y el otro atiende ¿cuál mal? Impotencia. Muy bien. Son las dos grandes necesidades que nosotros tenemos. Ambas son suplidas mediante la gracia que se recibe como un regalo mediante la fe. ¿El perdón qué es? Justamente la respuesta divina a nuestra necesidad. Porque el perdón, porque la culpa no solo corroe el alma, nos expone a la enfermedad mental principalmente, sino que especialmente nos asocia a la depresión, porque la culpa es profundamente depresiva, ¿ok? Tiende constantemente a eso. Es la persona que nunca logra sentirse perdonada. Es la persona que no acepta la gracia, que siempre cree que Dios sigue enojado.
No importa hace cuánto haya pasado eso, no importa el que ya me haya arrepentido de eso, el que realmente me aparté de ese pecado, pero no me siento perdonado. Y en algún punto hablamos, el perdón no se siente, el perdón se recibe. ¿Se acuerdan? El perdón se recibe, el perdón no se siente. No esperen sentir que están en una áurea especial cuando se encuentran en oración, ¿sí? Para decir, si Dios sí me está hablando, si Dios sí me está respondiendo. No. Simplemente cumplan las condiciones de la palabra y reciban por la fe lo que Dios ya ha prometido, porque Él lo ha prometido. Entonces, claro, pero estas personas, Satanás ahonda el engaño en el corazón, haciéndole sentir culpable y remitiéndole a la culpa y remitiéndole a lo que hicieron una y otra vez. Pero, por ejemplo, cuando analizamos en la Biblia, podemos revisar algo particular. Pedro y Judas. Yo más temprano les hablé de Pedro y Judas. Pedro lloró. Judas lloró. ¿Cierto que sí? Bien. Judas se quedó atrapado en la culpa. Pedro no. La diferencia entre uno y otro. La diferencia fue su respuesta a Cristo. Ambos, después de lo que hicieron, se encontraron con Cristo. Uno no escuchó ni una sola palabra, solo recibió una mirada de Cristo. El otro sí recibió unas palabras y la misma mirada de compasión de Cristo. Pero uno se quedó atrapado en la culpa. El otro recibió el perdón que le ofrecía Cristo, porque estaba experimentando el verdadero arrepentimiento. Trastornos psicosomáticos digestivos son muy frecuentes. Especialmente hay casos de gastritis, colon irritable y dispepsia funcional. Dispepsia es digestión lenta. Sí, trastornos psicosomáticos digestivos. Hay personas que en este contexto sienten esto, experimentan esto, como la gastritis, como el colon irritable, como la dispepsia funcional, no porque sean espirituales, sino por el estrés crónico que afecta directamente ese eje, cerebro-intestino, intestino-cerebro. Tengan presente además que en el intestino nosotros tenemos el sistema nervioso entérico, es decir, en el intestino no solamente hay receptores nerviosos, también hay emisores, también hay transmisores del sistema nervioso. Es decir, es como un sistema nervioso propio, ahí, en el digestivo. Que es interesante porque esto la ciencia lo viene hablando hace unos 12 años más o menos, pero la mensajera de Dios ya hablaba de esto hace 130 años. ¿Okay? Es decir, el estómago impacta sobre la mente, impacta e incide sobre la mente. Se llama el sistema nervioso entérico. Bien, por eso, cuando mentalmente estamos cargados por situaciones espirituales, porque estamos con la culpa, estamos con el remordimiento, estamos con el resentimiento, con el que no podemos perdonar, cosas que siempre se solucionan a la luz del mensaje de la justificación por la fe, pueden haber incluso trastornos psicosomáticos digestivos, propiamente digestivos. Insomnio crónico. Insomnio crónico. Podemos buscar el Salmo 32. En el Salmo 32 veremos una referencia que hace aquí David. Pero veamos el del insomnio crónico. En el insomnio crónico, ese está relacionado con hiperresponsabilidad, con culpa, con miedo, también con perfeccionismo. Y David lo plantea de esta forma. Salmo 32. El texto nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedades de estío. Mi pecado te declararé, y no encubriré mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser sujetada con un cabestro y con freno, para que no lleguen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que confía en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, dad voces de júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El texto parte diciéndonos que bienaventurado es el varón cuya transgresión es perdonada, cuya iniquidad es limpiada. Bien, pero luego plantea un contraste. Mientras yo guardé silencio, mientras yo no confesé, mientras yo no me puse en armonía con el Señor, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de todo el día se secaba mi alma. Noten cómo la dificultad emocional que estaba experimentando David venía de un profundo trastorno espiritual. ¿Me hago entender? Y cuando esto se arregló, ¿qué volvió? Versículo 11. Alegraos en Jehová, gozaos juntos. La alegría y el gozo que puede experimentar el cristiano, aunque sigue expuesto a diferentes tentaciones, luchas y vicisitudes. ¿Me hago entender? Bien, pero lo contrario, esto seca, literalmente seca, como dice el texto. Bien, algo que también ocurre mucho son cefaleas tensionales y migrañas. Estas cefaleas tensionales y migrañas están relacionados con la autoexigencia, con la necesidad de control y conflictos internos. Muy frecuente en personas rígidas es que esa es de los mayores males que terminan llevando a trastornos emocionales desde la religiosidad, desde lo religioso. Porque está el otro extremo. El otro extremo es el liberal, pero el liberal, más que asociarse con problemas emocionales, son netamente espirituales, ¿ok? Son netamente espirituales, que pueden tener un trasfondo emocional, por supuesto, si vienen de contextos como estos. Personas que experimentaron extremos en la obra de Dios, en las cosas de Dios, y ahora se van al otro extremo, porque quieren huirle a aquello que una vez le marcó tan desfavorablemente. Muy bien. Es interesante con varios casos que nosotros encontramos en la Biblia. Quisiera hacer ese análisis junto a ustedes. Por ejemplo, vamos a Lucas 13. Vamos a Lucas 13. Abran conmigo su Biblia a Lucas 13. En Lucas 13 nosotros encontramos el caso de una mujer. Vamos a leer a partir del versículo 10. Nos dice, y enseñaba en una sinagoga en sábado. Es que ese Jesús era peleonero, ¿no? Es decir, o sea, noten, ¿en qué sentido? ¿A qué me refiero? O sea, intencionalmente se iba a hacer las cosas que hacía en sábado. ¿No va a entender? O sea, él sabía por dónde venía el problema y allá iba a encarar la situación. O sea, justo en sábado. ¿Okay? Por ejemplo, pasa también con el paralítico de Betesda. Intencionalmente, él pudo haberlo sanado el día siguiente, el día antes, lo hace en sábado. Uno podría decir, pero ¿para qué lo haces en sábado si justamente iba a despertar la hazaña del fariseo? Es que justamente lo hace con la intención de confrontar el error. Porque ese mismo Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, fue el que dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque es inevitable con la luz del conflicto entre la verdad y el error. Ahora, fíjense, sigue diciendo, he aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó
y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado porque Jesús había sanado en sábado y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de sábado. Aquí ustedes están viendo a un escrupuloso en su máxima expresión, que la norma está por encima de la gente. Y el sábado no fue hecho, y el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. ¿Me hago comprender? En ese contexto, y Jesús lo hizo muy intencional. Noten lo que Jesús hace. Jesús casi nunca trataba el síntoma. Jesús siempre iba al pensamiento. En este caso, Jesús no solo endereza la espalda, Jesús primero restaura su dignidad. Por eso lo primero que Jesús hace cuando la vio llamarle es decirle: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús restaura su dignidad y luego entonces, sí, deja ver cómo se manifestaba esto, porque el versículo 13 dice que puso las manos sobre ella y entonces se enderezó y glorificaba a Dios. Jesús siempre trabaja en el pensamiento, trabaja desde la raíz, trabaja en esta forma tan particular. Cuando vemos en el capítulo de Marcos, en el capítulo 2, vamos a encontrar allí al paralítico. Y fíjense que en este contexto, Jesús, antes de sanar el cuerpo, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Y saben por qué? No porque toda enfermedad fuera consecuencia de un pecado personal, sino porque él conocía la profunda carga emocional que llevaba esa persona. Jesús no nos está diciendo, como algunos interpretan: no, si está paralítico es porque su pecado lo llevó a la parálisis. No, Jesús nunca enseñó que la enfermedad es exclusivamente consecuencia del pecado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del paralítico de Juan 9? Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y este qué? ¿Por qué está así? ¿Por él o por sus padres? Y él dijo: ni por él ni por sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Y lo sanó. Bien, fue el ciego de Juan 9. Muy bien. Pero en este contexto, por ejemplo, cuando Jesús hace la obra de restauración, no nos está mostrando todo enfermo es porque ha sido pecador, es por culpa de su pecado. No, Jesús entiende la carga emocional que él lleva y primero le dice: tus pecados te son perdonados. Y luego le dice: vamos arriba. Entiende qué es lo que más necesita cada ser humano. Entiende que hay cosas que tienen que arreglarse primero. En este contexto, si lo emocional estaba bien, él podía caminar. Les hablaba de uno de los casos que tuve este fin de semana en Riobamba. Cuando yo veía los análisis de la hermana, algunos especialistas sospechaban osteoporosis, osteopenia, algún tipo de artrosis. Nada. Me decía: entonces, ¿qué hago? ¿Qué tomo para esto de dolor en los huesos y todo lo demás? Yo estaba ahora pensando, ¿cómo le hago entender que esto no es de cola de caballo? Que esto no es que esto no es de ajonjolí, que esto no es de leche de alpiste, que para esto necesita sanar su corazón. Porque sus huesos estaban secos, porque un espíritu triste, dice la Biblia, seca los huesos. Entonces, porque es ahí donde hay que ir, porque es ahí donde en realidad se encuentra su necesidad. Bien, así que hay una forma aquí, y quería ilustrárselos con esto, donde podemos ver a la luz de la ciencia incluso cómo muchas de las cosas que ocurren en el contexto religioso tienen su trascendencia en lo que es nuestra salud emocional, partiendo del hecho de que la cura mental es real a la luz de la gran verdad de la justificación por la fe y los grandes principios que venimos analizando desde los mismos capítulos que fueron leídos en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Bien, ahora quiero en este punto y para terminar complementar algo que les compartí el día de ayer. A ver, ¿dónde está esa lámina?
Ajá, por aquí estás, muy bien. Ayer vimos, por así decirlo, recuerdan como un manual de pasos que están asociados a lo que Dios hace en nosotros para poder cambiar nuestra enfermedad mental, nuestra condición emocional y lo que el ser humano debe responder, en lo que les compartí más como una guía pastoral, ¿se acuerdan? Bien, para asumir, para enfrentar cada uno de estos casos. A continuación quiero ampliársela, pero de la siguiente manera, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer a continuación. Permítame, aquí está, ya te voy a decir. Ok, bien. Voy a ampliárselas en este contexto. Es, por así decirlo, podemos llamarlo, es una guía de sanidad bíblica. Es una guía de sanidad bíblica. En una síntesis clara que amplía lo último que les di ayer en ese mismo contexto, ¿no? Que es básicamente lo que trabajo en diferentes contextos, pero aplicado a cada uno de los casos específicos que tenemos. Fíjense. Muy bien. ¿Qué dijimos ayer que era lo primero que había que hacer? Bien. Punto 1, identificar la herida. ¿Se acuerdan? Había que identificar la herida. Volvamos a construirlo y desglosémoslo porque quiero ampliárselos. Hay que reconocer la herida. Reconocer la herida. Miren cómo lo plantea David en el Salmo 51, en el versículo 10. Salmo 51, en el versículo 10. Dice, en el versículo 6, corrijo. Dice el texto del Salmo 51, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una de las obras más bonitas que hace Dios en un corazón es hacernos ver dónde está nuestro daño. E insisto, se lo he planteado antes. El Señor no es deje eso atrás, deje eso allá. Eso, ni lo mires. Mire, si usted no se acuerda de eso, eso se sana. No. No. Él te dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, cuando eso ya fue abordado, cuando eso ya fue sanado. Y ahora sí, vaya para adelante. ¿Me hago comprender? Porque si no, eso sigue ahí latente, latente. El problema de muchos es justamente lo difícil que es reconocer que en algún sentido yo estoy herido y necesito ayuda. ¿Okay? Que necesito ayuda. Porque para muchos es, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. O sea, la verdad yo no tengo ese problema. Eso no ha pasado conmigo. En fin. Además de reconocer la herida, no negarla, hay un punto importante. Sigo desdoblando lo que vimos en el paso a paso. Hay que aceptar la emoción sin reconocerla. ¿Ok? O sea, hay que aceptar la emoción que a esa herida nos ha llevado a desarrollar, a la que nos remite constantemente, pero sin reconocerla, o sea, sin obedecerla, corrijo. Miren cómo lo presenta el Salmo 42, en el versículo 5. Sí, podemos aceptar la emoción sin obedecerla. Es decir, yo soy consciente que cada vez que esta herida le cae limoncito o sal, me arde. ¿Okay? ¿Y qué me produce? Estas reacciones abruptas que suelo tener en este contexto. ¿Okay? Es decir, me pasa en ese contexto. O sea, es que mira, cuando a mí un muchacho les contaba una historia de una chica de Quito, que cuando una vez que un compañero que llegó a mí fue porque un compañero un día le puso las manos así como encima y demás, y la tocó aquí. Y ella reaccionó mal, incluso lo empujó y se desubicó, incluso en el contexto donde estaba, y simplemente recogió sus cosas y se fue. Bien, hubo una emoción natural que se dio en este contexto a partir de la herida que traía, ya se los comenté en su momento. Entonces es importante reconocer esa emoción, aunque no necesitas obedecerla, no necesitas obedecerla.
La emoción sin obedecerla. Salmos 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia. Fíjense qué está diciendo el texto. El texto dice, mi alma se abate. ¿Por qué te turbas? No, voy a esperar en Dios. Ojo con esto. Cuando uno está luchando con una emoción que viene propiamente a partir de una herida, uno no debe engañarse con el hecho de que no, yo no siento nada. Yo no siento nada, yo no siento nada, yo no siento nada. Usted sí está sintiendo, usted no es de palo. Usted sí está sintiendo. Usted sí está sintiendo, lo hay que identificar por qué lo está sintiendo. Porque usted tiene una herida y a partir de esa herida usted siente lo que siente y por eso es su reacción a la defensiva y por eso es su respuesta abrupta y por eso es su aislamiento, su necesidad de aislamiento, porque si se siente condicionado a nivel emocional como con esa necesidad de aislarse. Necesito aislarme, me conecté demasiado, tengo que aislarme. ¿Me hago comprender? Identificarlo es importante porque llega un punto donde tú dices, claro, aquí está, está latiendo, es lo que quiere hacer, es lo que me está pidiendo emocionalmente, pero no necesariamente obedecerla. Y aquí es donde hay, esto se llama entre otras cosas, inteligencia emocional. El tú poder tener la capacidad de identificar esto en ti y decir, sí, pero no te voy a responder así, no te voy a dar el gusto, no te voy a dar el gusto. Tener dominio propio para pensar y decir, no tengo por qué reaccionar de esta forma. Y no lo voy a hacer. Es el impulso que siento, es lo que emocionalmente siento, pero no lo voy a hacer así porque sé que esta es la respuesta a mi herida. ¿Okay? Que esta es la emoción natural a mi herida. Entonces la reconoces, pero no la obedeces. Eso es importante. No la obedeces porque tú sabes que es una reacción no verídica, no certera, viene condicionada a partir de la herida propia que hay en tu corazón. En ese mismo contexto identificas la mentira, como ya lo vimos. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Claro, a partir de este punto, claro, la mentira es, tienen todo contra mí. Que no te afecte. Eso es contra mí. Esa es la mentira. Eso es lo que Satanás quiere que yo crea, que eso es contra mí. Pero aquí es donde viene la persona que comienza a tener dominio y control sobre sí mismo, un punto clave, un punto de mucho desarrollo. Pero en realidad eso es contra mí. ¿O eso no es contra mí? ¿Será que yo lo estoy tomando así por mi herida y mi reacción lógica a esto, por esto que he vivido? ¿O objetivamente sí tiene algo contra mí? Y si es algo contra mí, ¿le dará el gusto de responder como ella espera que reaccione? Porque para pelear se necesitan dos. Y yo no lo voy a pelear. ¿Me hago comprender? Estás hablando de una persona con un dominio de sí mismo catedrático, magistral. ¿Me hago comprender? No es víctima de las circunstancias. Es amo y señor de su mente. Es amo y señor de sus pensamientos y sus emociones. Y ese es el empoderamiento al que quiere llevar Dios a sus hijos. Pero si uno, digamos, trata de hacerlo, y no responde, pero sigue, ¿cómo responde? Mira, es que, bueno, ya llevaríamos al tema de la ética situacional, es decir, bueno, ¿qué hacer en cada caso? Si insistes, y es muy difícil. Por eso yo no planteo ética situacional porque casi que quema establecer lo que les decía, un manual para cada caso en cada circunstancia. Pero partimos de lo mismo. Cuando uno está empoderado a la luz de los principios de la palabra de Dios. Y aquí viene el elemento dominante, porque es cierto, uno puede con dominio propio ejecutar muchas cosas en su mente, pero la obra de transformación total solo es posible por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que de verdad te puede dar ese dominio propio para, en ese contexto, tu mente es abordada con un pensamiento. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Okay? No tengo por qué pelear esto. ¿Me entiendes? O te dice, tranquilo, el necio pelea solo.
¿sí? Entonces te hace pasar por encima de esas cosas. Claro, es lo instintivo. Yo recuerdo, lo pongo en ese contexto. Como yo tengo heridas, como sufrí en su contexto heridas de abandono, de rechazo, yo recuerdo un momento, me escribe un hermanito que yo conocí el año pasado en Perú. Para mi desgracia o mi bendición, aún no lo he terminado de definir, pero lo conocí en Cusco. Y recuerdo que él me invitó a compartir en su grupo pequeño, ya fui, estuve ahí, y luego fuimos a su casa, hacía mucho frío. Y al día siguiente pues comenzamos a hablar y él me comenzó a contar su situación y me dijo, mira, yo tuve que salirme de la iglesia porque tuvimos que crear un grupo pequeño porque la iglesia está en apostasía y la iglesia se han infiltrado y además ellos me rechazaban porque yo predicaba la verdad presente. Ah, ya ve. La verdad de la salvación. ¿Ok? Le digo, hermanito, y cuénteme, ¿cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad de la salvación? Y él me dijo, hermano, es porque nuestra iglesia ha sido invadida por jesuitas. Y los masones nos han invadido. Entonces, mire, este es un símbolo masón. Mira, este es un símbolo jesuita. Mira, esto también es jesuita. Mira, esto es masón. Y desde 1860 y tanto el primer jesuita nos invadió. Y por eso en 1888 pasó tal cosa. Y en 1800... está bien. Lo que pasa es que, claro, yo de base soy comunicador social. Entonces, yo verifico, o sea, inmediatamente y comienzo a investigar. Y no me como fake news, porque uno sabe dónde vienen las fake news. Entonces uno busca el archivo, busca los documentos, y yo sabía que eso era falso. Pero él seguía en eso, pero mi meollo en ese punto era, esta es nuestra verdad presente, los jesuitas y los masones. Entonces yo le dije, no, hermano, perdóname, le voy a decir algo, hermano. Jesuitas y masones, esa no es nuestra verdad presente. Ese no es el mensaje del tercer ángel, ni mucho menos. Esa no es la verdad que ha de transformar los corazones. No, esa no es la verdad central. Si usted me lo plantea como verdad central, como nuestras grandes verdades y demás, te voy a decir, no. Eso le agrada a un público sensacionalista. Eso le gusta a un público especulador. Pero esa no es nuestra verdad. Bueno, estuvo de acuerdo, pero yo soy muy respetuoso, es que yo soy protestante y los protestantes respetamos lo que los demás creen. Así que, pero bueno, es su decisión, yo le estoy diciendo lo que yo creo. Bueno, terminamos allí, yo me fui y a los meses me escribió. ¿Ah? No, que sí, que ese sí era el mensaje y demás. Yo más o menos sabía que uno ya se ha fogueado en ese contexto. Decía, al final va a terminar diciendo que yo soy jesuita porque no le quiero dar énfasis a su concepción de los jesuitas. Entonces, que hacen un daño terrible, pero que no son el mensaje que dicen que son. Entonces, es más, muchos de los que hablan de los jesuitas y los masones lo que hacen es decir lo que los jesuitas y masones quieren que tú digas. Y lo condicionan en lo que permean, en lo que dejan que se filtre a través de las distintas redes y medios. Bueno, a los meses me escribió. Mandó un mensaje por Messenger. Me encontró. Y el mensaje que me mandó me decía, voy a leérselos. Era cortico, pero para no mentirles. A ver si lo consigo por aquí. Aquí deben estar. Ah, no. ¿Dónde anda este hombre? No es este hombre. Me dice... ¿Tanto tiempo se quedó atrás? Decirle. No, es que muchos mensajes ahí. Veres. Aquí está. Ese fue el mensaje. Para mí usted predica la segunda teología traído de Roma. Es un mensaje. Literalmente así fue. Para mí usted predica la segunda teología traído de Roma. Luego yo abrí el mensaje, ¿no? Y lo vi y dije, ay, sí, este es el hermano, mira. Y comienzo a mirar el mensajito corto, pero muy claro.
básicamente se quedó con la espina, ¿no? Y me dijo, yo traigo el mensaje de Roma. O sea, mi teología es una teología romana, una teología jesuita, pues. Entonces, ya yo recibo el mensaje. En ese momento, ¿yo qué siento? De entrada, no, yo recibo el mensaje y digo, este fanático, mensaje traído de Roma y ahora se va a agarrar, pues seguramente vio que estuve en Roma. Así que todo esto lo va a ver con más claridad y lo va a asociar y lo va, no, y que ni se entere que yo estudié comunicación social y está quedando grabado en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Así que, bueno, van a sumarle al asunto. Universidad Católica no tiene nada que ver, pero Universidad Católica fue a Roma, ¿sí ve? Es de Roma, jesuita. Bien. Y recuerdo que, bueno, este hombre me escribe eso. Yo en ese momento percibo el mensaje es un mensaje de rechazo, o sea, tú eres un teólogo de Roma, en otras palabras, que tú no tienes la verdad. Bueno, pero en ese contexto me pongo a analizar la situación. Y de verdad, la emoción natural es, responde, y responde a la altura. ¿De qué? Yo puedo decirle, hermanito, si usted es un fanaticazo, o sea, usted hace esto, o sea, su mensaje es incongruente, inconsecuente y demás. Pero identifico, primero, lo que despertó su ataque. ¿Me voy a entender? Segundo, la emoción que estaba provocando en mí. Pero decidí no obedecerla ni remitirme a ella. Y evaluarlo con inteligencia emocional. Vamos, Carlos. Hay peleas que no tienen por qué pelearse. Esta no es una pelea que yo voy a pelear. ¿Sí? Hay peleas que se vencen con argumentos, porque son necesarios los argumentos. Hay peleas en las que vence el que se domina y guarda silencio. Él podrá interpretar el que calla otorga, pero la victoria la tiene quien se domina a sí mismo. ¿Por qué? Mejor es el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades, dice Proverbios. ¿Me hago comprender? Ese es un arte que se logra gracias a la obra del Espíritu Santo, pero donde hay una profunda conciencia y conocimiento de sí mismo. ¿Me hago comprender? Así que tú dices, esta pelea no la peleó. Se acabó, ahí quedó. Yo sé lo que sí soy. Yo sé que yo no soy eso que él dice que soy. Pero no tengo por qué esforzarme para demostrarle lo contrario. Simple y sencillamente, guardo silencio y que el tiempo ponga todas las cosas en su justo lugar. ¿Okay? A eso me refiero con este ejercicio, no pretendiendo ser ejemplo para ninguno de ustedes. Busquen siempre el ejemplo de Jesús. Entonces, a eso me refiero, a eso me refiero. Y por eso insisto en el hecho de que es determinante para nosotros, lo perdí, es determinante para nosotros el poder tener dominio de nosotros mismos continuo y constantemente. Bien, y esta es una obra que se logra, insisto, gracias a la influencia constante y continua del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿en qué punto los dejé? Perdón. ¿Sí? Ok, perfecto. Y aquí viene entonces un punto medular, trascendental, y es recibir la verdad de Dios. Siempre en el contraste. La mentira, la verdad. La verdad, la mentira. En este contexto, Satanás me está atacando con una mentira. Queriendo remitirse a una herida, me está atacando con una mentira. Tú eres un teólogo que trae la teología de Roma. ¿Okay? Mira, yo sé, teóricamente, yo no aprendí teología con Roma. De hecho, ni siquiera aprendí teología con los adventistas. Yo nunca fui a un instituto universitario a aprender teología. Yo aprendí la teología estudiando la Escritura y leyendo el espíritu de profecía. Pero sé que no soy mensajero de Roma ni enviado por Roma. Si se quiere hablar de la esencia, yo conozco la doctrina católica y mi mensaje no tiene que ver con la doctrina católica. ¿Me hago comprender? No. ¿Que me conozco todo el mensaje? No. Soy un ser humano. ¿Que tengo una verdad absoluta y plena y conozco todas las cosas? No. Sigo en crecimiento y sigo con la esperanza de conocer lo que me es concerniente para la salvación, que es mi mayor preocupación, porque tendré toda la eternidad luego para comprender los elementos anecdóticos de la historia y
si el Leviatán era un pulpo gigante, o era un dragón que botaba fuego, o era un animal del mar o de la tierra. Es decir, eso es curioso, no es de mi perturbación en la tierra, tengo otras prioridades en cuanto a la verdad que necesito comprender a la luz de lo que ha sido revelado. Pero su mentira y el ataque de Satanás lo confrontó con la verdad. No, yo no soy un emisario del mensaje romano. No, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido, a pesar de mi indignidad, ser útil en su causa, ser de bendición en su causa en distintos contextos, llevando un mensaje de esperanza y de salvación en nuestro garante perfecto, que es Jesús nuestro Salvador. La mentira se ataca con la verdad. Escudo y adarga, dice el Salmo 91, es tu verdad. ¿Qué es escudo y adarga? Es decir, la verdad de Dios no solamente te sirve para esto, ¿ok? Cuando intentan atacarte, también te sirve para esto, ¿ok? Es decir, para atacar. La verdad de Dios no solo es defensa, la verdad de Dios es ataque. Miren cómo lo presenta Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el texto en Hebreos capítulo 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es hermoso. Noten, la verdad de Dios es como gladius. No olviden eso. Gladius. Gladius era la antigua espada romana corta, pero que tenía doble filo. Esa es la que está pensando Pablo. Los hebreos la conocían muy bien porque muchos de ellos habían muerto por esa espada. Y entendía bien porque era la que llevaban muchos de los soldados romanos. Gladius no era la típica espada larga de los generales y que se especializaba por su largura en el golpe extendido. No, era una espada más corta, más ancha, pero que cortaba por ambos lados. Pablo está pensando en Gladius cuando dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero miren lo que hace inteligentemente Pablo, lo que es estar inspirado. ¿Qué es lo siguiente que menciona? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Esas qué facultades son? El alma y el espíritu, ¿qué facultades? El ser humano tiene tres facultades, físicas, mentales y espirituales. Esas las facultades espirituales. ¿Y luego qué menciona? Los tuétanos y las coyunturas, ¿esas son qué facultades? Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Esas qué facultades son? Entonces, Pablito nos está diciendo que la palabra de Dios es como gladios, que por ambos lados entra y toca todo. Porque toca el alma y el espíritu, las facultades espirituales. Porque toca la mente, porque toca los tuétanos y las coyunturas, las facultades físicas. Y porque toca las facultades mentales, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelve a asociar pensamiento con corazón. Noten, ¿qué nos está diciendo entonces? Que la palabra de Dios es la verdad que alcanza a contrarrestar la mentira en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Que la palabra de Dios es escudo y adarga, porque es la verdad para nuestra defensa y ataque ante cualquier pensamiento que se quiera levantar por encima del conocimiento de nuestro Dios. ¿Me hago comprender? Que la palabra de Dios es el mejor agente educativo para redireccionar tanto lo físico como lo mental y lo espiritual. ¿Me hice entender? Por eso la palabra de Dios siempre para reemplazar la mentira por la verdad. Porque al final esto termina siendo una lucha entre la mentira y la verdad. Y cerramos viendo que una vez que esto ha sido hecho, se debe hacer ese ejercicio disciplinado que mencionaba ayer, que demanda un esfuerzo diario.
para tener un contacto diario con la verdad, con esa espada de dos filos, para empoderar esa verdad. Porque si ustedes se alimentan más de la mentira domina en sus mentes. Si ustedes se alimentan más de la verdad domina en sus mentes. Si ustedes lo que contemplan más es todo aquello que no es puro, que no es honesto, que no es verdadero, que no es de buen nombre, porque eso es lo que escuchan con su música, porque eso es lo que ven en la pantalla, porque eso es en lo que piensan, porque eso es lo que leen, entonces la mentira va a ser el poder dominante en sus vidas. Pero si en sus vidas lo que predomina es lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es de buen nombre, entonces la verdad es el poder dominante en sus vidas. Planteémoslo de esta perspectiva. Dos grandes animales que luchan en su interior. La mentira y la verdad. Pongámoslo desde esta perspectiva. El Leviatán y el Behemoth. Uno la mentira y el otro la verdad. Si usted los está preparando para la batalla, usted necesita, pues, que usted gane, que usted quiere que gane, que se alimente mejor, que esté mucho más fuerte. Si usted alimenta más la mentira va a ganar sobre la verdad. Si usted alimenta más la verdad va a ganar sobre la mentira. Si usted los alimenta igual, la mentira va a ganar sobre la verdad. Porque la mentira es un poder al que usted cede naturalmente. Porque su naturaleza es pecaminosa. Así que ni siquiera los puede alimentar igual. Usted tiene que alimentar el gran animal, la gran bestia que representa la verdad. Para que sea la verdad la que venza, domine y mantenga en sujeción a la mentira que alguna vez entró en su corazón y estará ahí, esperando su oportunidad. ¿Se acuerdan de Moisés? 80 años después de que había matado al egipcio, de aquella respuesta iracunda y soberbia, 80 años después de haber pasado por ese proceso hermoso en el desierto con los animalitos de 4 patas y aquella experiencia tan difícil en el desierto con los animales de 2 pies, un día algo pasó con Moisés. Después de haber sido llamado el hombre más manso y humilde de la tierra, tenía que hablarle a la roca. Y le pegó con ira y soberbia. ¿A qué voy con esto? Lo que a ustedes los ha herido, las mentiras que ustedes han recibido en su corazón, el engaño que Satanás desarrolló en sus vidas en cualquier contexto, incluso que es vencido, que es doblegado a través del poder dominante de la verdad en sus corazones, no desaparece. El que tuvo contacto con la pornografía, el que tuvo adicción al videojuego, el que tuvo No, eso no desaparece. Eso solo necesita el estímulo y el debilitamiento de la otra fuerza para volver a imponerse. Y el postrer estado será peor que el primero si bajo alguna circunstancia la mentira vuelve a tomar el control. ¿Me hago comprender? Jesús lo explicó. El postrer estado es peor que el primero, lo leímos. Cuando el demonio que salió, se le permite regresar, se le permite volver a tomar y ejercer control. Cuando hemos luchado en un área específica que identificamos, esa es una lucha que nos acompañará día tras día. Habrán días que serán más difíciles que otros. Habrán días en donde será casi imperceptible que pensaremos que eso ya es cosa del pasado y que eso se acabó. Pero la verdad es, eso siempre estará latente, esperando su oportunidad. ¿Me hago comprender? Por eso esto demanda un ejercicio diario de consagrarse a Dios cada mañana, de permitir que la verdad de Dios reine e impere en nuestros corazones, para que a partir de ahí toda la fuerza del mal se mantenga siempre sujeta. Porque es ahí, cuando la verdad reemplaza la mentira, que uno comienza a vivir desde una nueva identidad. Como dice 2 Corintios 5:17, porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Nuevas criaturas son. Las cosas son hechas nuevas, sí, pero el mal las echa. No lo olviden. Y Satanás sabrá cómo buscar una nueva oportunidad, porque sabe que, como alguna vez fue dicho, pero en otro contexto, donde hubo fuego, ¿qué dice?
cenizas quedan. Y Él sabe que a partir de esas cenizas hay carboncitos, que basta con soplarlos y vuelve a encenderse, y vuelve a encenderse. Y en este contexto, para revivir heridas, patrones de pensamiento, creencias irracionales, máscaras conductuales que definitivamente nos aten. Bien, chicos, Dios les bendiga. En síntesis, en torno a todo esto, que seguiremos viendo, pero netamente en lo de la justificación por la fe, no olviden que la herida no se sana con fuerza de voluntad. Se sana cuando la mentira es reemplazada por la verdad. Dios no solo perdona, Dios reeduca la mente. La sanidad es relacional, es progresiva, es profunda. Porque bien dice la Biblia, Salmo 147:3, lo leímos ayer, Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. En el culto de esta noche vamos a hacer un ejercicio con las 7 iglesias de Apocalipsis, 1, 2 y 3, donde vamos a ver, aún en la profecía, porque Apocalipsis es un libro de símbolos proféticos, un tip maravilloso de un manejo emocionalmente inteligente y asertivo en las relaciones interpersonales. ¿Está bien? Así que no se lo pierdan, lo vamos a aprender hoy en el marco de Apocalipsis 1, 2 y 3. ¿Está bien? En lo que les voy a enseñar cómo pueden ir rotulándolo. Sándwich espiritual. O, aquí lo marco. En acróstico. Eso es lo que vamos a estudiar. Que Dios les bendiga. Vamos a estudiar. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, nuevamente por este tiempo bonito en el que hemos estado aprendiendo. Principios que tú has querido reforzar en nuestra mente con el propósito de que podamos experimentar plena sanidad. Te suplico, querido Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas propicio a nuestras necesidades emocionales. Queremos realmente poder experimentar tu sanidad y con ello poder ser un testimonio vivo y además con todas y cada una de estas herramientas y las que tú nos seguirás dando, poder ser de bendición para que otros también puedan experimentar su sanidad. Señor, tú en la historia has presentado hombres con un control de sí mismos maravillosos, como Daniel, como José, como Pablo, como el mismo Cristo. Y nosotros deseamos, Señor, alcanzar esa altura del desarrollo, el dominio de nosotros mismos. Por eso concédenos tu gracia para que llenos de tu Espíritu Santo esto pueda ser una realidad en nosotros. Y danos a nosotros la conciencia que necesitamos para ser guerreros en ese contexto, para que a la luz de tu fortaleza y en tu verdad podamos demostrar, dar evidencia de que es posible ser amo de nuestras emociones y no víctima de ellas. Pido esto para mí y para cada uno de quienes aquí estamos, y solamente lo hago confiado en el nombre y el mérito de Jesús.